Pero bueno, eso es de tarea. Deberes. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a otra clase de la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en la lección 7, página 35 del libro. Y hoy nos toca ver los libros históricos preexílicos, antes del exilio, los libros históricos. Luego también hay otros libros históricos que son después del exilio, según el canon judío. Pero bueno, eso se verán después. Incluso no sé si los vamos a... porque luego tenemos... La siguiente clase es contra la teoría de Deutero-Isaías y ya está, hemos terminado. Así que solo vamos a ver los libros históricos preexílicos. Y son Josué, Jueces, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Samuel. ¿Vale? También, bueno, sí, estos son los que vamos a ver aquí en clase. Muy bien, así que la página 35 y tenemos también bastante material, así que ¿cómo os fue con la lectura? ¿Bien? Sí, parece que esta se entendió un poco más. Había unos momentos que decíamos, Me encantó. Lo de Abirú es un poco vueltas y vueltas, que sí, que si no, que sí. Yo lo disfruté con las explicaciones del día largo, las explicaciones sobre GST también. eso sí que me gustó. Sí, muy bien. Pues entonces vamos al libro de Josué, viendo su paternidad literaria y la fecha. Pues el mismo Josué, la mayor parte del libro fue el mismo Josué en el siglo XIV antes de Cristo, siglo XIV antes de Cristo. Sería más o menos en la fecha de la composición. Al comienzo del libro se habla en primera persona del plural. Sí, primera persona del plural. Si vamos ahí al capítulo 5 de Josué, esto es algo curioso porque nos deja ver que Josué mismo está en la trama y él está escribiendo pues esta historia, ¿no? En capítulo 5, versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y el versículo 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría. Esa es la parte donde habla en primera persona. Tierra que fluye leche y miel. Obviamente sabemos que en la historia que Josué es el único, Josué y Caleb, los únicos que podrían entrar a conquistar la tierra prometida, puesto que ellos dieron un informe positivo de aquel viaje de espías que hicieron los 12 representantes del pueblo de Israel. Muy bien, entonces Josué 24-26, también ahí dice, afirma que el mismo Josué escribió su discurso de despedida. Hola, buenas tardes. Y eso también lo encontramos al final del libro, Josué capítulo 24. Dice, bueno, son bastantes versículos, pero por ejemplo versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, yo tomé a vuestro padre, ¿verdad? Yo envié, saqué a vuestros padres de Egipto. No, perdón, eso es lo que dijo Jehová. Perdón, estoy buscando palabras de él, de Josué. En el versículo 14, ahora temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, final del versículo 15. O sea que es un discurso que está presentado en primera persona, Josué mismo hablando y registrando las palabras aquí al final del libro. El 26 también dice. El 26, a ver. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y el 25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Así que, pues tenemos ahí a Josué diciendo afirmando que él mismo escribió estas cosas. Ahora, de acuerdo con el capítulo 9, versículo 27, los gabaonitas eran hasta hoy todavía aguadores y leñadores. Pero esto cambió en el reinado de Saúl. Este punto es con respecto a la fecha. Si dice que hasta hoy eran aguadores y leñadores del santuario, y luego sabemos que en el reinado de Saúl, Saúl los quita, los mata, quiero recordar, 2 de Samuel, capítulo 21, 2 de Samuel 21, 1 al 9, Moisés, si puedes leerlo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. A ver si es correcto, ¿no? Sí, pero mira, desde el versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Muy bien, entonces ahí dice que Saúl había procurado matarlos, dice el versículo 2 también. Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá, y ellos mismos, el testimonio de ellos es que los destruyó. Dice, no queremos que muera hombre, dice, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos. Evidentemente no exterminó a todos porque están hablando ahí, siguen algunos vivos, pero sí que Saúl había menguado, digamos, esta raza de los gabaonitas bastante. Entonces, como en Josué se nos afirma que hasta hoy todavía eran aguadores y leñadores, tenían libre acceso pues alrededor del templo y estas cosas, porque el agua y la leña eran para el uso del templo, no podían entrar, pero sí lo llevaban ahí y proveían estas cosas para el templo. Pues entonces debe ser antes de que Saúl tuviera guerra contra ellos y los matara, el momento en que se escribió el libro, ¿no? Y luego otro punto, ahí Rubén, por favor. También se encuentran pasajes que no pudieron haber sido escritos por Josué. Sí, continúa. La noticia de su muerte, ¿verdad? La afirmación de que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué. La captura de Kiriat Arba a manos de los... De Otoniel.
Eso es Hebrón. Kiriat Arba es Hebrón, a manos de Otoniel. La migración de una parte de la tribu de De Dan, la tribu de Dan, sí. a un extremo del norte de Israel. Ujú. 19:47 y Jueces 18:27 al 29. Este material complementario pudo haber sido escrito por el sumo sacerdote Por el sumo sacerdote Eleazar o su hijo Finés. Pareciera ser una de las posturas más probables, ¿verdad? No se sabe exactamente, pero sí, por ejemplo, si vemos estos pasajes, pues la afirmación de que el pueblo sirvió a Jehová todo el templo de Josué, todo el tiempo de Josué. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, eso Josué no lo puede decir, porque si dice que los que sobrevivieron a Josué siguieron bien delante del Señor, pues ¿cómo lo puede decir él? ¿No? Tendría que haber sido otra persona después de su muerte. La captura de Kiriat Arba a manos de Otoniel, vamos a ver 15, Josué 15. Aquí está uno de los personajes que te gusta, Rubén, Caleb ahí. ¿Puedes leer, hermano Antonio? Del 15, no, capítulo 15, del 13 al 17. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aparte, Otoniel era sobrino de Caleb y se casó con Axa, que era su prima. Eso lo podéis ver ahí en la historia. Además, cuando veamos jueces, sí, con Alfredo Caravaca en enero, ahí vamos a ver varias cosas. Y es una de las preguntas que hace él. ¿Qué parentesco tenía Caleb con Otoniel? Doble parentesco. Ya lo veis. Bueno, pues eso ¿sí? Entonces, ese relato de Otoniel ocurre en el tiempo de los jueces. Claro. Si te fijas en Jueces 1, 9 al 13, dice, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Sí, del 9 al 13. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que se llamaba antes Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija por mujer, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio, hermano menor de Caleb, ¿ves? El parentesco, y él le dio a Axa, su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces al que pide se le dará. Entonces sí, la narración que leímos en Josué, realmente el tiempo es en el tiempo de los jueces, ya una vez que Josué ha fallecido, y Caleb es el que dice esto de quién va a conquistar Kiriat Arba y Hebrón y todo esto. Bueno, en este caso era Kiriat Sefer, esa parte que conquistó Otoniel. La migración de una parte de la tribu de Dan, bueno, sabemos que
una tribu de Dan se fue al extremo norte de Israel, aparece en el 1947 de Josué, pero en Jueces capítulo 18 se nos dice que fue después. ¿Sí? Entonces lo que se intenta en este punto es ver que hay cosas que Josué no pudo haber escrito porque fueron después de su fallecimiento. Entonces seguramente fue el sumo sacerdote Eleazar el que completó esta información, o Finés, pero no se sabe exactamente. ¿Pero de dónde sacan entonces el nombre ese? ¿Por tradición o algo? Por cercanía y también porque es uno de los más probables que sabía escribir y todo esto, y simplemente por ello. Pero como decimos, no se sabe exactamente, es simplemente una conjetura. Ahora vamos a un tema más interesante, que es el prolongado día de Josué. ¿Qué os pareció lo de Archer? Explicado bastante bien, ¿no? Espero que sí. Y aquí pues simplemente intento resumirlo y apoyar también con otras cosas que podemos encontrar en internet. ¿Vale? Esto está en el capítulo 10, versículos 12 al 14. Rubén, si puedes comenzar ahí. ¿O quién estaba leyendo? Sí, tú, Rubén, por ahí. 10, del 12 al 14, ¿no? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabón, y tú, luna, en el valle de Azalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Se menciona como un día completamente inusual, ¿verdad? ¿Qué más datos tenemos? El mandato de detenerse, el sol y la luna, la noche y el día. El sol se paró en medio del cielo, y luego dice que no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y claro, algunos dicen, bueno, pero ¿cómo calculaban un día entero si el sol no se movía? Porque es lógico, si el sol se está moviendo sabes más o menos el tiempo, pero si el sol no se mueve, pues no hay relojes que te indiquen cuánto tiempo ha pasado. Pues vamos a ver lo que hemos escrito aquí. Moisés, por favor. Se ha objetado que si la tierra hubiese dejado de rotar, se había provocado una inconcebible catástrofe. Pero eso a su vez es dudar de la omnipotencia de Dios. El versículo 13 dice: y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esta expresión parece indicar un retardo. Un retardo en el movimiento, de tal manera que la rotación empleara 48 horas en lugar de 24. Las investigaciones han podido descubrir relatos de un día prolongado en fuentes egipcias, chinas e hindúes. ¿Sí? Egipcias, chinas e hindúes. Un día prolongado. Algunas fuentes confieren relatos de una noche prolongada en América y en parte de África. Y ahí os pongo un mapa que sería la sombra de la noche y la luz del día, ¿no? Y cómo estaría si en Israel es de día, dónde estaría la noche ubicada, ¿no? Y los relatos que aparecen en números, los círculos con números, son relatos de una noche larga. Y los los círculos que aparecen con letras son hallazgos de relatos de un día largo. Y eso se puede ver en esa página de internet que aparece ahí abajo, en mbowden.info/joshholt.htm.
y ahí se puede buscar más información al respecto, pero es interesante. Ya hemos establecido que la correspondencia de Tel el Amarna ofrece valiosa evidencia de que los Abiru, inmigrantes, invadían Canaán, por lo que solicitaban el apoyo de tropas egipcias. Entonces otro punto aparte, o sea, no tiene que ver con Josué, pero no con el prolongado día de Josué. Entonces, ¿algo más que haya comentado Archer que se nos pase por alto en cuanto al día prolongado de Josué? ¿Algo más o menos esto? Bueno, sí que dice teorías a favor, otros que están en contra, otros que dicen que a lo mejor aparentó, se les hizo a la gente que era un día más largo, pero realmente el día fue normal, menciona algo así. Pero lo que pasa es que el texto bíblico nos da la idea de que no hubo día como aquel, que fue algo insólito. No era que las personas sintieran como que el tiempo fue más lento, porque uno de los argumentos es que a veces tú cuando estás haciendo algo, que te concentras o algo, parece que el tiempo pasa más lento. Pero en este caso no fue así. ¿Vale? Fue algo insólito, porque aparece en el texto bíblico. Muy buenas, Joaquín. Muy bien. Pues hemos terminado con Josué, más o menos de ver las cosas que tenían que ver con este libro. También en Archer pues habéis leído sobre el exterminio de los cananeos, por qué realmente exterminarlos y cuál es la evidencia. El libro de Josué dice que sí, que sobre todo las primeras ciudades, Jericó, Ai y las siguientes ciudades fueron exterminadas y fue por mandato de Dios. Y era por los cultos paganos que ahí habían y que era muy peligroso para los hijos de Israel dejarlos vivir y convivir con ellos. Que luego se demuestra en Jueces, que por eso precisamente se olvidaron de Dios, por haber dejado algunos pueblos todavía en esas regiones. Las siglas estas de SAGAC, ¿no qué? A ver, sí lo veo. SAGAZ, ¿no? Sí, eso. Empieza desde acá, dice. Estudios posteriores de las tablillas convencieron a Winkert de que los ejércitos merodeadores que en caracteres cuneiformes figuraban como Sagar, ¿sí? En caracteres cuneiformes figuraban como SAGAZ, pero debían ser los mismos Abiru. O sea, esta persona encontró una relación entre Abiru y este pueblo que figuraba como SAGAZ. Entonces de ahí la relación. Pero al final Archer dice que por más que hay argumentos a favor de que Abiru sean los hebreos, también hay argumentos en contra, entonces que la evidencia no es conclusiva, no es concluyente más o menos. Entonces, bueno. Se puede argumentar que hay algo ahí, pero concluyentemente es difícil. Bueno, muy bien, Jueces. Vamos al libro de Jueces. La paternidad literaria y también la fecha. Pues no existen claras evidencias sobre su autor, el libro de Jueces, pero el Talmud judío identifica al autor como Samuel, el profeta y último juez también. Fue escrito alrededor del año 1000 a.C., o sea, siglo XI. Ahora, la expresión sobre la situación sin rey. Vamos a Jueces 18 y 19.
Joaquín, si puedes leer estos versículos son clave porque nos están diciendo que aún no había rey en Israel. Entonces quiere decir que cuando se escribe el libro ya había rey. Porque te está diciendo, te voy a escribir una historia de cuando no había rey en Israel. Te está poniendo en situación. Entonces, Joaquín, Jueces 18:1. Jueces. Aquí llevo Jueces. Más atrás. 18:1. 1, sí. Aquí. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Sobre todo la primera frase, en aquellos días no había rey en Israel. Entonces, el que está escribiendo, seguramente ya había cuando se está escribiendo ya había un rey en Israel, y para ponerte en situación te dice esta frase, en aquellos días no había rey en Israel. Vuelve a ocurrir en el capítulo 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel, pasó esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, esta expresión sugiere que fue escrito el libro de Jueces en el tiempo de los primeros reyes de Israel. Seguramente, ya sea cuando Saúl, cuando David, los dos primeros reyes de Israel, por acotarlo un poco más. También Jueces 1:21 nos dice otra clave de la fecha. Hermano Antonio, Jueces 1:21. Dice, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, el Jebuseo cohabitó con los de Benjamín hasta cuando se está escribiendo el libro, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuándo dejó de habitar? ¿Cuándo fueron echados los jebuseos de Jerusalén? ¿Quién los echó? ¿Os acordáis? Rey David. El rey David. Entonces, seguramente fue en el reinado de Salomón o principios del reinado de David, pero no mucho después, porque después David entra y saca a todos los, extermina a todos los jebuseos ahí de Jerusalén. Entonces ahí es donde establecemos la fecha del libro de Jueces, de la escritura del libro de Jueces. Entonces por eso se refiere al periodo antes de que David capturara la ciudad y la designara capital del reino hebreo. Sería bueno agregar ahí el pasaje donde... ¿Segundo de Samuel puede ser? Sí. Segundo de Samuel 5:6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Vale? Ahí es cuando entra y conquista